A partir de este momento comienza la parte editorial. El editorial de hoy va a sorprender a algunos, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahorita les digo. El título es sencillo y dice así: el tema no debemos dejarlo así. ¿A qué tema me refiero? Definitivamente no es otro que el de la UNAM. ¿Ah? Si bien alguien dirá, bueno, pues ya no se repite. No, señores. Ese tema tiene una grandísima importancia, porque no es solo el problema de que los rechazados, los que no pasaron el examen, que si el puntaje, que se hicieron trampa y que el algoritmo y la inteligencia artificial. No, señores, ese no es el centro del problema. El problema es mucho más grave. ¿Cuál es? Que el modelo educativo de la UNAM ha llegado a su fin desde hace algunos años, pero el Estado mexicano y las autoridades y algunos santones de la UNAM se han negado a mover un ápice, una cosita así, porque perderían privilegios. La UNAM tiene dos áreas educativas que yo pienso que es la única universidad del mundo que tiene esa dualidad. No sé cuántos serán de los alumnos que están en el bachillerato y los SHs, o sea, la preparatoria, los SHs, etcétera. Pero deben de ser, no sé, si alguien tiene los números, agradecería que lo dijeran, 100,000 o 200,000, no sé. Pero en total, los alumnos de la UNAM son casi 400,000. Un número así en una institución educativa es simplemente inmanejable. La Universidad Nacional Autónoma de México, en el sexenio de Miguel Alemán, estaba distribuidas sus escuelas en lo que se llamaba el barrio universitario. Y ahí estaban una aquí, a 2 cuadras la otra, y Miguel Alemán decidió construir en el campus de Ciudad Universitaria el conjunto de escuelas allá. Y aquello es un patrimonio de la humanidad, la cosa arquitectónica, pero también le permitió a Alemán y a sus cómplices ganar mucho, mucho dinero con la construcción. Muy bien, creo que es en 1952 donde aquellas escuelas se mudan y luego poco a poco fueron las otras integrándose. Muy bien. Se construye pues esa UNAM, que era entonces, y era un orgullo, y todavía se podía decir que esa universidad podría estar a la altura de su nombre, Universidad Nacional. Muy bien. Sin embargo, ese nombre se debía más que a una verdadera autonomía, porque todo el dinero se le daba el gobierno federal y ustedes saben que el que paga manda. Pero eso dejaba en una situación todavía más difícil de la que enfrentaban a las universidades públicas en los estados de la República. Aquellas universidades en el resto del país palidecían sin recursos, con puras carreras fáciles, contador y leyes. Esa era, no había para más. En cambio, en la universidad, la Facultad de Ciencias, Ingeniería, Arquitectura, Medicina, etcétera, aquello era lo máximo, una locura acá, el dispendio. Y ahí empieza a registrarse la semilla de lo que hoy estamos viendo. ¿Saben ustedes cuánto era la colegiatura al año cuando está ya la ciudad universitaria funcionando? ¿Saben cuánto era? 252 pesos.
Muy bien. Una cantidad que hoy nos parece despreciable, una madre, 252 pesos, ¿verdad? Pero en aquel entonces era, cuidado, eran 252 pesos. Muy bien. ¿Ah? Pasa el tiempo, vienen fenómenos económicos como la inflación, el encarecimiento de las cosas, aumento de los precios, etcétera, y siguió conservándose ese precio de la colegiatura anual, 252 pesos. Hasta que llega un momento cuando se da el paso de los pesos viejos a los nuevos pesos. Lo correcto habría sido que en lugar de dejar los 252 pesos, fueran 252,000. Pues no, ni más, se negaron a hacerlo y quedaron 252. Cuando se controla la inflación, muy bien, se divide entre 1,000 y los 252 pesos se dividen también entre 1,000 y quedaron 25 centavos. ¿Saben ustedes cuál es hoy la colegiatura? Creo que es por semestre ya, de los decenas de miles de estudiantes en las preparatorias, SHs, etcétera, etcétera, de los que están en las escuelas profesionales, en las facultades, etcétera, son 25 centavos. Ahí está el germen, no por la cantidad, sino por la mentalidad que dejaron ver las autoridades universitarias. ¿Cómo es posible un año de colegiatura en el nivel superior, 25 centavos? ¿Tienen ustedes idea lo que cuesta en términos administrativos manejar 25 centavos? Es mucho más barato que sea gratuito completamente. Pero hay otras cosas todavía más interesantes que eso. De repente empieza aquella corriente del sindicalismo universitario y algunos notables a la fecha, que son los grandes héroes de la democracia, empezaron promoviendo las asociaciones sindicales de los académicos y de los trabajadores. Y el gigantismo de la UNAM empezó a verse claramente. Ya había que hacer escuelas fuera del campus y esto y el otro e inventar cosas, pero siguió creciendo la parte del bachillerato, nivel medio superior, llámese como se llamare, ¿verdad? Y también la parte de la educación superior. Sin entender que se estaba masificando la entrega de títulos, de papeles y la preparación académica, excepción hecha de algunos pedacitos en la UNAM, que empieza por la degradación, por la mafia sindical que se apropia de áreas de decisión en la estructura. Y en ese momento, sin pensarlo, sin darse cuenta, la UNAM deja de ser UNAM y se convierte en la UNAM. La degradación de todo lo que debería ser una universidad. Ahora bien, nadie se ha atrevido a decir, a ver, señores, vamos a separar el orden o el nivel medio superior y el nivel superior y el de investigación, posgrados, etcétera. Imposible, aquello sería la revolución. De tal manera que tienen ustedes una aberración académica. La otra sería generar escuelas, 2 o 3 escuelas similares, por ejemplo, si es ingeniería con alguna otra que fuera ciencias químicas, no sé, pues, ¿verdad? Para separar, para sacarlas de ahí en ese mar de, además es una delincuencia en Ciudad Universitaria, los que se han apoderado del ¿cómo se llama esta madre? Del auditorio Justo Sierra, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, a ver,
Es tan absurdo el modelo académico de la universidad. Vamos a suponer que ustedes están estudiando en la Facultad de Ingeniería. Vamos a suponer, están ahí y les interesa el tema del impacto social de las obras de infraestructura. Entonces, le plantean a la parte académica de ingeniería tomar 2 semestres en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2 materias, una en cada semestre, de los problemas sociales que acompañan o los cambios en la sociedad de las grandes obras de infraestructura, aeropuertos, autopistas, carreteras, presas, etcétera. No se puede. Sí, a ver, ¿cómo que no se puede? Si es la UNAM, no se puede. Aquello es ciencias políticas y esto es ingeniería. Cuando en las universidades en otros países, ustedes están inscritos no en una escuela, sino en la universidad. Y ustedes sus créditos los acomodan a sus intereses académicos y toman clases en la facultad o escuela de ingeniería, otro en la parte de sistemas y combinan hasta que completan un número de créditos. Y con eso ya cumplen con el nivel de la licenciatura. Aquí no, aquí ni madres. Entonces dice uno, oigan señores, es que el mundo ya cambió, ya no hay esos estancos feudales. Ahí, así sigue. Luego tenemos el caso de los maestros y de los investigadores. Muy bien. En un ambiente así, masivo, la calidad académica obligadamente tiende a bajar. Y las actividades de investigación, por razones obvias, se complican. ¿Por qué? Porque hay pocos investigadores frente a esa masa, a esa cosa masiva del orden de la educación superior. Y la universidad se convierte en un espacio raro porque es una mezcla de escuelas, de cosas, de intereses, de grupos sindicales, de porros, de vendedores de droga. Y aquí viene la parte más interesante y degradante, el personal académico. No sé qué porcentaje sea hoy de la universidad, de sus maestros, maestros por horas, una nueva forma de esclavitud. Un maestro da 6 horas a la semana, otros 12 horas, 4 horas, etcétera. Entonces dice, oye, eso es absurdo. O sea, eso hay que romper, no se puede. Porque todos esos de 4 horas, de 6 horas, de 2 horas, son sindicalizados. Y el control del sindicato es férreo. Todo esto da lugar a algo que dejó de ser hace mucho una institución académica de primera. Ahora bien, hace 60 años, estudiar medicina era sinónimo de venir de cualquier parte del país a la UNAM a estudiar medicina. Pero hoy, prácticamente en cualquier universidad de la provincia mexicana, de los estados, hay escuelas de medicina. Pero además con muy buen nivel. ¿Por qué? Porque los servicios de salud donde practican esos estudiantes se han extendido en todo el país. En esas condiciones, venirse a estudiar medicina a la Ciudad de México no tiene sentido. Ahora, al haber escuelas de medicina pequeñas, la calidad se incrementa. Hay muy buenas escuelas aquí en la Ciudad de México. Está, creo, la de la Universidad La Salle, la del Politécnico. ¿Ah? En esas condiciones, el modelo académico de la universidad hizo agua
y se agotó su fuerza, vamos a decir, su servicio para el desarrollo del país. Sin embargo, moverle tantito a algo ahí es una tragedia. Nadie se atreve a hacerlo. El primer paso en el país sería hacer un bachillerato o una educación media superior único en el país, con especificidades de materias en cada estado, si es que amerita eso. De tal manera que un muchacho que su familia está viviendo en Chiapas y al padre lo cambian a Baja California, él de una preparatoria o una vocacional o como se llame, o un bachillerato de Tapachula, se cambie y vaya y encuentre en Mexicali, capital del estado de Baja California, un ambiente similar a aquel y se incorpore. No que llega, no, aquí no se puede, aquí, pues de todas las materias, pues nomás se revalidarían unas 6 y tienes que hacer la preparatoria otra vez. Ese es el absurdo que existe ahorita. Era para quitarle al Politécnico, a la universidad, a este y al otro, y construir un sistema de bachillerato único, con un core o un grupo de materias básicas para todos, que sería las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, luego algunas cuestiones de sociales, algo de economía, algo de finanzas, y luego 2 o 3 o 4, dependiendo la región, de materias específicas para esa región. No, pero eso sería el acabose. ¿Cómo es posible? La huelga, le quitan a la universidad. No le quitan nada, si no es de ellos, ¿verdad? Pero nadie se atreve a hacerlo. Pero va a llegar el momento en que eso se tendrá que dar como consecuencia del tronido que va a haber en este país. Ahora bien, ya hablé de la cuestión de las cuotas. Por el problema de las cuotas, de un estudio que ordenó el doctor Carpizo, no por algo que se iba a implantar, sino era un estudio para ver cómo estaba el asunto, ¿verdad? Y eso generó una deuda, un movimiento, una huelga de 9 meses. El otro problema es, ya lo dije, el gigantismo de la UNAM. Pero ahora vamos a ver las cosas de esta manera. El otro día leía un artículo muy interesante o una nota periodística larga, porque ya en aquellos años, los años 60, se decía que las dos instituciones de educación superior, que era el Politécnico y la Universidad Nacional, eran escuelas donde iban los hijos de los trabajadores, de los empleados, de los jodidos, en pocas palabras. En el Politécnico así era, pero no tanto en la universidad. La universidad era quizá para la clase media, media baja. Y los jodidos, acá en el Politécnico. Muy bien. Y se quedó esa idea de que en la universidad, para olvidarnos del Politécnico, algún día veremos su caso, ¿verdad? Eran los hijos de empleados, de obreros, etcétera. Hoy, el 70% de los estudiantes de la UNAM son hijos de madre y padre universitarios. De tal manera que ya no son media baja, son o media media o media alta. Pero luego hay otro tema aquí interesante. La universidad, la UNAM, admite, me gustaría si alguien sabe los datos, los porcentajes, qué porcentaje de los de nuevo ingreso, es decir, los que van a entrar a superior, ¿verdad? Porque los otros del pase automático, esos entran sin tocar baranda, que es un absurdo completo, pero bueno. De esos, no sé cuántos sean, 20, 30 mil, una cosa así. ¿Qué porcentaje de esos provienen de
preparatorias privadas. Sería interesante que la universidad diera a conocer eso públicamente. ¿Cuántos llegan? Muy bien. Y también un estimado de la colegiatura mensual que pagan esas familias por cada uno de sus hijos en esas preparatorias privadas. Vamos a poner un número fácil de entender. 10,000 pesos, aun cuando hay algunas preparatorias de 40, 50 mil pesos y hay otras de 8, 10 mil pesos. Pero vamos a poner 10,000 pesos. Muy bien. Pero esas familias ya estaban pagando 10,000 pesos y lo pagaron durante 3 años. Durante 3 años pagaron eso. Pero al llegar a la universidad, pagan 25 centavos al semestre o al año, como guste usted. 25 centavos. ¿No sería razonable que siguieran pagando aquella cantidad? Se arma, ya saben cuál. Entonces, el modelo académico de la UNAM, que se convirtió en UNAM, ya pasó a la historia. Ya aquello es una degradación de la vida académica. Es un absurdo, es una cosa anacrónica ya. Eso lo planteó en un gran estudio que hizo y que no se lo aceptaron, tengo entendido, a Macario Esquetino ya hace algunos años. Pero la universidad está sustentada todavía hoy en un modelo académico que ya el país para el cual fue creado ya no existe. Ya no existe. Entonces dice uno, ¿por qué aferrarse a eso? ¿Por qué no cambiar de acuerdo con las nuevas condiciones en el país? ¿No? En este país mencionar la palabra cambiar, el verbo cambiar, es una mentada de madre. Y entonces tenemos a los defensores a ultranza de la UNAM. No, pero que acá, que yo me eduqué ahí y la UNAM me dio esto. El problema no es que te dio, el problema es que te quitó. ¿Qué oportunidades perdiste si hubieras estudiado en otras escuelas? Luego, mire. El país truena. ¿Qué le gusta a usted? En la docena trágica, del 70 al 82. Déjenme a ver aquí esto. Everardo, estoy en vivo, te hablo al terminar. Les decía, ya se me fue la idea, pero es un muy buen amigo que me habló, tiene un asunto ahí. Ay, hermanitos Alzheimer, ¿por qué me tratan así? Bueno, les decía, hoy este sistema que arroja personas que dicen, es que la universidad me dio todo, me dio esto, me dio el otro. No te preguntes qué te dio, pregúntate qué te quitó, qué oportunidades perdiste por haber llegado a un ambiente de una pésima calidad académica. Maestros faltistas, droga que se vende en todas partes, un desprestigio total. Ahora, regresamos a la docena trágica. ¿De dónde piensan ustedes que eran egresados Echeverría y López Portillo? ¿De dónde? De la UNAM. Abogados los dos, destruyeron la economía. Podrá caerles a usted muy mal Díaz Ordaz, pero revisen cuál era la situación financiera, económica del país y la salud de las finanzas públicas. Y revisen ustedes cómo dejaron al país López Portillo y Echeverría. Y toda esa pléyade de economistas de la UNAM, etcétera, ¿quiénes se salvaron? Aquellos que tenían un alto nivel económico o sus padres eran altos funcionarios y se fueron a doctorar a los Estados Unidos para obtener una preparación de primer nivel en economía, pero algo más importante, a conocer
los cambios que se estaban registrando en el mundo. Y ese grupo de economistas, Carlos Salinas, Pedro Aspe, Guillermo, ¿cómo se llama? Rogelio Gascaneri, todo ese grupo vino, regresó y son los que salvaron al país. Son los que hicieron posible la apertura económica, la incorporación a la globalidad en un país que estaba totalmente quebrado. Y la UNAM, particularmente en las áreas económicas y de leyes, dejó de ser el proveedor de cuadros para la gobernación. Y en ese momento surge el ITAM. Y los cuadros surgidos del ITAM, su licenciatura, su doctorado, son los que nutrieron la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. Y eso le permitió al país modernizarse. ¿Y qué se quedó en la UNAM? Lo peorcito. Burócratas de tercer nivel ahí llenando cuadritos porque no les daba para más. Pero llega la 4T, destroza todo aquello y entonces los egresados ahora de la UNAM retoman y dicen ahora viene la nuestra. Y llegan las Citlalis, llegan las de estas, llegan los otros y a destruir el país. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Eso, señores, hay que detener eso. Esa destrucción que planteó López Obrador, el bulto y la anticientífica, quienes lo han llevado a la concreción son los egresados de la UNAM y algunos del Colegio de México, que son gente que cree en que hay que hacer una reforma fiscal, son los que ven el gasto como la salvación, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que el mundo cambió ya. Y por eso tienen doctorados que fueron allá y de nada les sirvió, los Gerardos Esquiveles, las Gracielas Márquez, los de estos, los otros, y piensan que ellos opinan que debe gobernarse como se gobernó durante 30, 40 años. No, señores, ya no se puede. Aquí hay otro hecho grave por lo demás, que los partidos políticos no les interesan estos temas, pero además tampoco los conocen. Pregúntenle ustedes a los legisladores, oigan, señor, ¿qué piensa usted del grave problema de las pensiones? No tienen la menor idea, son menoridios. Es el problema principal que tiene la administración pública. Oiga, señor legislador, ¿qué piensa usted de algo que mencionó un estudioso que dijo que la fortaleza del Estado de Derecho y la seguridad jurídica y el respeto de la ley es el elemento principal para atraer inversión? Bueno, pues sí, considerando las cosas de esa manera, es claro, pero México tiene su propia ruta, tiene su propio camino, joven. Nosotros no seguimos recetas de otros países. No necesitamos que nos vengan a enseñar, porque nosotros tenemos personas que saben cómo hacerlo. Y ahí se van. Hemos estado dándole la espalda al mundo durante muchos decenios y las consecuencias están a la vista. Tenemos un sistema educativo en el cual pocas escuelas públicas se salvan, muy pocas. Otras se debaten entre la corrupción, un sindicalismo perverso de delincuentes, vean ustedes la CENTE y las normales rurales, etcétera. De tal manera, pues, que México, eso de que tiene una mano de obra calificada de primera, eso es mentira, eso no es cierto.
No es cierto. Que hay una zona en el país, particularmente en el norte y un pedazo aquí por el Bajío, de jóvenes que han terminado la preparatoria o la vocacional y algunos que han estudiado en tecnológicos regionales, que encuentran acomodo en esas industrias avanzadas, modernas. Pero a medida que van bajando, como dice Macario, del paralelo 20, empieza la edad media educativa. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, aquello es un desastre completo. Esas personas, por desgracia, no tienen salvación. Ese es un gran tema de la gobernabilidad en México. La UNAM, hoy UNAM, señores, entiéndanlo de una vez, su modelo educativo se agotó. Están ustedes ahí para un país que ya no existe. Decía yo ayer, creo, va a renunciar Lomelí, ni con una bomba, ni con explosivos lo sacan de ahí. ¿Por qué? Porque él es un burócrata, hombre. No es una persona que entienda, es un burócrata. Igual que los integrantes de ese consejo universitario. Y todavía hay una secretaria que se dio el lujo de meter a su hija a ese consejo, Rosaura Ruiz. Ese es el nivel de la UNAM hoy. Entonces, ¿cuál es el futuro de la UNAM? ¿Hacer explosión o una implosión? Pregunten qué edad promedio tienen los investigadores y por qué no se quieren jubilar. Por toda una serie de vicios que hay en la estructura de su salario. Nadie se aplica o se preocupa por eso. Hubo un intento del doctor Narro y logró algo de la Secretaría de Hacienda, se fue él y ya, y siguió la cosa. Por eso, los investigadores que están en instituciones públicas, así lleguen con un tanque de oxígeno, no se quieren ir, porque al irse, jubilarse, les quitan una serie de partidas que los dejarían en cueros económicamente. Es decir, ¿y por qué? Porque los presidentes que hemos tenido, los secretarios, los legisladores, no conocen esas realidades. Su ignorancia es lo que los lleva a estar planteando tonterías y estupideces en ambas cámaras, viéndose el ombligo, pero no, al menos preguntando a los investigadores, a ver, señores, ¿qué podemos hacer? No, ellos saben todo. Entonces defienden algo, con letras de oro vamos a poner acá y todo, despreciando con eso al resto de las instituciones de educación superior que tienen un nivel académico mucho mejor que el que tiene la UNAM en varias áreas y que además el nivel que hay de disciplina, de control en esos lugares es mucho mayor que al que hay en la universidad. Quien lo dude, que se dé una vueltecita por el anexo por allá para que vea el muladar que es la universidad. O el que quiera comprar algún producto de esos de alto consumo, las tachas, los churros, ahí venden más churros que el Moro en sus restaurantes, ahí en los frontones. Esa es la universidad, señores. No es otra cosa. Por eso me da risa las cosas que, no, es que la UNAM a mí me dio esto. Pues te dio todo porque pagabas 25 centavos por semestre. Pues evidentemente te dio todo. Bueno, ¿qué obtienes por 25 centavos al semestre? Es que hay estudiantes de escasos recursos. Igual en muchas partes del país hay también estudiantes jodidos y hay sistemas de becas crédito. No, aquí cómo, eso es neoliberalismo y una bola de babosadas. Pues ahí tienen, señores, a su UNAM y ahí tienen el desastre de ese examen que es apenas la puntita del iceberg, señores.
Si tuviera tantita decencia ese burócrata de Lomelí, ya habría presentado su renuncia. Pero un burócrata que presenta su renuncia por las causas que fueren, no es burócrata verdadero. Así está Lomelí. Ahora pues ya saben lo que les espera a la UNAM. Ya saben lo que les espera. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, que en esencia, en esta parte editorial, dice, si no hay una decisión del Estado mexicano de generar una sacudida en las universidades públicas del país, en el bachillerato público en el país, esto va a tronar en menos tiempo del que imaginamos.